Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Un gusto saludarles nuevamente. Vamos a iniciar con estas clases de teoría 3, recordando que los videos tienen como objetivo, ante el emergente problema del COVID y de las clases a distancia, tratar de buscar una alternativa para comenzar a poner, digamos, que los conceptos y ciertos enfoques teóricos sobre la mesa para que, dependiendo de las sesiones que tengamos a partir de nuestra programación, podamos reunirnos en una segunda parte de forma sincrónica a través de Zoom y poder discutir poder generar ciertos referentes, ciertas discusiones, ver algunos casos de estudio y poder trabajar en ello, ¿vale? Recordemos que siempre van a haber unas preguntas clave y que lo importante es generar apuntes de clase, los cuales les va a ayudar a estudiar e ir identificando las palabras claves y los conceptos para aplicarlas posteriormente en sus ejercicios y discutirlas también en nuestras reuniones sincrónicas. Bien, pues sin más vamos a iniciar con esta temática. Es la habitabilidad como condición cualitativa existencial del desarrollo humano. Y hoy vamos a revisar dos subtemas específicamente: la habitabilidad como resultado complejo de la interacción del ser humano en la sociedad y su entorno, y las problemáticas actuales de la habitabilidad. No hablaré mucho de esta imagen, vamos a verla un poco más adelante, pero bueno, creo que aquí podemos ver un caso muy dramático de cómo la habitabilidad puede de pronto pasar a otro plano, a partir del hacinamiento, a partir de la alta densidad de las ciudades, y cómo podemos caer pues ya en generar entornos que parecieran ser totalmente contrarios a un adecuado confort, a una adecuada habitabilidad para el ser humano. Pero en breve platicaremos de este lugar. Bien, el objetivo de esta unidad es describir la relación entre las condiciones de la habitabilidad y la calidad de vida y evaluar los vínculos entre la habitabilidad y la condición edificatoria humana. Para eso tendremos alrededor de 3-4 sesiones e iremos platicando sobre todas estas temáticas con la idea de alcanzar estos objetivos. Bien, primero, vamos a revisar esto de la habitabilidad. Nos está diciendo el plan de estudios que hay que platicar o hay que estudiar esta idea de la habitabilidad como condición cualitativa existencial del desarrollo humano. Primero recordemos que este tema de la habitabilidad es uno de los ejes primordiales de nuestra carrera, junto con la factibilidad, lo incluyente y, me está faltando uno, factibilidad, la inclusión, la sostenibilidad y la habitabilidad. Bien, si nosotros buscamos qué es habitabilidad, vamos a encontrar que es aquello que se refiere a la cualidad de habitar o habitable. ¿Qué es habitable? Si nosotros, insisto, comenzamos a revisar etimológicamente, comenzamos a buscar en los diccionarios y empezamos a buscar estos términos, habitabilidad hace referencia a la cualidad, a la característica de habitable. Algo tiene esa característica, esa cualidad. Y habitable se refiere a aquello que tiene las condiciones para ser habitado. Pero otra vez seguimos con ese término, ¿no? Aparece como en diferentes, como con diferentes significados. Y de pronto eso nos puede confundir un poco, pero vamos a ir viéndolo más adelante. Otra de las acepciones que nos da el término de habitable es aquello que se puede habitar. Otra vez el término de habitar. Podríamos decir de forma muy general que habitar se refiere a ocupar o vivir en un lugar. Ok, si tratamos de articular estos conceptos, nos está diciendo que la habitabilidad se refiere a esa cualidad que tiene algo para poder ser ocupado, para poder ser vivido. ¿Ok? Ahora, me quiero regresar un poquito a lo que se revisó en teoría de la arquitectura 3, que espero que que recuerden o que lo hayan visto con su respectivo profesor o profesora. Hay que recordar esta dinámica espacial del ser humano. Recordemos que el espacio es un vacío arquitectónico
el cual nace a partir de tratar de generar un contenedor para las actividades que buscan satisfacer las necesidades del ser. Eso es algo muy importante. Entonces, si tenemos un vacío y tenemos un envolvente que es lo espacial, aquí hay que entender algo muy importante, que la arquitectura como tal no es el fin, sino es un medio. Es un medio para lograr justamente satisfacer esta dinámica espacial. ¿Ok? Bajo esta idea, y quizás un tanto referenciándonos a Martin Heidegger, ya tiene bastante tiempo, 70 años atrás en el tiempo, esta relación de ser-lugar. Él nos dice que el habitar es el rasgo fundamental del ser, claro, desde un enfoque existencialista. Pero esto nos habla de que hay una relación muy estrecha entre el ser humano con toda su amplia diversidad sexogenérica, religiosa, de raza, de pensamiento, etcétera, con el lugar. Recordando que el lugar es este término que se le da a los espacios a los cuales el ser le ha asignado un significado. Por lo tanto, los lugares son espacios que tienen una característica simbólica o una característica importante dentro del imaginario, ya sea personal, en lo individual o hasta en lo colectivo. Entonces, ¿hacia dónde vamos con todo esto? Es muy importante entender que esta característica, esta cualidad de lo habitable, está fuertemente, estrechamente relacionado con la existencia del ser humano y sus necesidades. Eso es algo muy importante. Por lo tanto, si hablamos de un edificio habitable, es porque este edificio está cumpliendo con las características mínimas para que se pueda realizar las actividades y a su vez satisfacer las necesidades del ser. ¿Cuáles pueden ser? Muchísimas. Quizás cuando hablamos de habitabilidad pensamos en habitar, y habitar nos lleva a casa. Pero hay que recordar que la habitabilidad es algo que puede ser desde oficinas, escuelas, hospitales, centros culturales. Hay muchísimas escalas y muchísimas necesidades que se buscan cubrir. ¿Ok? Hay una maestra en arquitectura que es Mónica Arzós Canalizo, que en el 2014, de hecho por ahí tiene una lectura de Arquine que les recomiendo, es breve pero muy, muy interesante. Nos está hablando, y de hecho estoy citando, que la habitabilidad es una cualidad del espacio. Ok, lo habíamos señalado anteriormente, pero aquí nos está diciendo que se va a fundamentar en múltiples aspectos que van más allá de los elementos arquitectónicos. Ella nos señala que un lugar puede ser habitable o vivible, aquí está este concepto de vivir, ocupado, vivido, habitado, si tiene las características afectivas, no necesariamente físico-espaciales. Aquí es algo muy importante porque si hablamos de lo físico-espacial se refiere a algo tangible, algo palpable. Pero si hablamos de características afectivas, lo afectivo hace relación a estas características de identidad, de simbolismo, de cariño, de reconocer que algo es tuyo por aspectos que pueden ir hasta en lo enraizado, que te identificas con ello. Y estos son elementos no palpables. Es como cuando uno va llegando, después de una práctica de campo, va llegando a tu ciudad o a tu colonia o ya a la calle donde tú habitas, te sientes como en casa. Porque sientes que son las características con las cuales tú has desarrollado o has crecido en torno a estas y sientes esta afectividad a ello, esta identificación a ello. Entonces fíjense qué interesante, aquí nos está planteando la maestra estos dos enfoques que es muy característico de la arquitectura en sus diferentes ramas. Siempre ver un enfoque subjetivo, pero también un enfoque objetivo. Recordemos también lo que se vio anteriormente en teoría 2, no nos quedemos con lo
nada más aparente, con lo que veo, con lo visual, sino también con lo no aparente, lo que está atrás y lo que fundamenta lo que veo. Nos dice la maestra que sabemos que todos los espacios naturales o artificiales son potencialmente habitables, a su manera. Sin embargo, mientras que en los espacios naturales es realmente indiferente si está o no habitado por los seres humanos, los espacios arquitectónicos, sin excepción alguna, necesitan ser habitados. De lo contrario, la arquitectura pasa a ser una obra puramente escultórica. Esto es algo muy importante porque estamos hablando que entonces la habitabilidad se vuelve una cualidad esencial, rectora del objeto urbano arquitectónico. De otra forma estaríamos generando un elefante blanco, un esqueleto sin alma, etc. De ahí que por eso sea muy importante siempre generar esta idea de lo somático, del ser humano en sus diferentes propuestas. Por eso cuando vemos perspectivas, apuntes perspectivos, renders, que no hay personas, se ve tan plástico, tan falso, porque recordemos que lo que estamos haciendo es diseñar espacios para que estos espacios sean vividos, y no vemos cómo lo viven. Algo está pasando ahí. Yo les recuerdo y les pido cualquier duda que se vaya generando, cualquier reflexión, cualquier aportación, a partir de nuestra aula Classroom, por favor, participen, escriban. Y a la brevedad les estaré respondiendo y estaremos intercambiando ideas y posteriormente nuestras reuniones Zoom. Otras de los apuntes que la maestra Mónica nos señala es el ser para vivir, apropiarse. Otra vez esta idea de enraizarse, de lo afectivo. Identificarse y pertenecer a un espacio, a un vacío, requiere además de las condiciones físico-espaciales. Nuevamente, esto que estábamos mencionando son esas características afectivas de las cuales la maestra hacía mención. Pero también se requieren los aspectos objetivos, o sea, lo físico-espacial. Los envolventes, el partido arquitectónico, la relación espacial y evidentemente estos esquemas estructurales, constructivos y su relación con el contexto. Un conjunto de condicionantes adicionales, acuérdense, es aquello que está condicionando a la propuesta arquitectónica. Podemos encontrar además de todo esto, además de la afectividad, además de lo físico-espacial, los aspectos simbólicos, sociales, económicos y todos estos factores externos que van a influir sin lugar a dudas a la habitabilidad. Por lo tanto, la habitabilidad va a tener este esquema de la relación del ser con el contexto y evidentemente este contexto va a generar una influencia significativa en el ser. En algunos casos el ser podrá controlar este entorno, pero otras veces no. Y será el ser el que tendrá que adecuarse. Como los aspectos climáticos. No puedo evitar la lluvia, pero sí puedo yo buscar la mejor alternativa para que la lluvia, es más, pueda aprovechar la lluvia y que la lluvia no se vuelva un elemento negativo dentro de mi habitabilidad. Al contrario. Entonces ahí me adapto, pero también ciertas variables busco controlarlas. El ser, también nos dice la maestra, por naturaleza siempre busca mejorar su forma de vivir. Es raro que alguien diga, en mi casa la voy a hacer lo más complicada posible para que yo no pueda tener confort. No. Quizás hay personas que de forma inconsciente destruyen o alteran su habitabilidad, pero la idea de todas y de todos es buscar un entorno propicio para nuestras actividades, para nuestro descanso. Y algo muy importante, que de hecho por eso la vivienda será nuestro caso de estudio en esta asignatura, nos dice que es justamente la vivienda donde el ser pasa gran parte de su tiempo a lo largo de su vida, en donde la habitabilidad se hace más evidente. Sí, porque como el ser está
habita la mayor parte de su vida en ese espacio, pues ese espacio está relacionado con las características individuales de pareja o familiares de ese ser o de esa familia, y que también puede observarse cómo estos factores externos han influido en ella. Ahora, la vivienda, nos dice la maestra, es el lugar más íntimo y constituye la plataforma básica de la habitabilidad. Más adelante vamos a ver por ahí un autor que nos dice que en esencia las diferentes escalas arquitectónicas guardan en esencia la cualidad de una casa respecto a la habitabilidad y al confort, pero eso lo estaremos platicando más adelante. Aquí es importante señalar, como un spoiler, que más adelante platicaremos estas diferencias entre la vivienda, la casa, la morada, el hogar. ¿Son sinónimos? ¿Hablan de diferentes cosas? ¿Son diferentes escalas? ¿Qué relación tiene estas con lo afectivo, con lo simbólico o con lo físico-espacial? También lo vamos a ver más adelante. Finalmente, también la autora nos dice que se habita en la ciudad en medida que el entorno construido lo permita. Una ciudad, al igual que la arquitectura, es ciudad en todo el esplendor de su significado si ésta es habitada. Por lo tanto, la habitabilidad tiene diferentes escalas. Desde una escala doméstica, una escala en lo individual o familiar o personal o en pareja o como le quieran llamar, pero también una escala urbana, en donde hay una relación casa-ciudad o en sus diferentes escalas que en breve veremos en un esquema de la casa con el barrio la ciudad, etc. La maestra Mónica también nos señala por ahí algo muy importante, y con esto finalizamos de esta revisión de la autora. Nos dice que a lo largo de la historia el arquitecto erróneamente ha intentado enseñar a los habitantes cómo vivir los espacios. Creo que ese es un pecado al cual todas y todos hemos caído en algún momento de nuestra formación. El creer que lo que estamos haciendo es la forma en cómo todos deberían de vivir, o que creemos que vamos a enseñarles a las personas a cómo tendrían que vivir, cómo tendrían que habitar, y eso es lo más erróneo. Al contrario, nosotras y nosotros tenemos que diseñar estos espacios para que las personas adecúen el espacio a sus necesidades, y ojo, las necesidades van cambiando a lo largo del tiempo. Al entender a la arquitectura como la herramienta para lograr, acuérdense que dijimos que la arquitectura es un medio, para lograr la habitabilidad del espacio, esta es una frase que deben de tatuársela, no sé, en el brazo. La arquitectura es una herramienta o un medio para lograr la habitabilidad del vacío. El vacío arquitectónico, si no cuenta con las características específicas que genera la geometría, el envolvente y las cualidades de este vacío, de lo espacial y la espacialidad, si no se propicia la habitabilidad, ahí hay un problema. Entonces, hay que entender que el trabajo del arquitecto y las arquitectas está en la correcta interpretación del hábitat. Vuelvo a leer. Al entender a la arquitectura como la herramienta para lograr la habitabilidad del espacio, entendemos que el trabajo del arquitecto y las arquitectas está en la correcta interpretación del habitar. Existen varios aspectos básicos para el correcto funcionamiento de una obra arquitectónica, tales como los biológicos, los psicológicos, que hacen que el habitante establezca una relación de confort, que ahorita platicaremos del confort, y que habite el espacio. Por lo tanto, es muy importante, si hablamos de lo biológico y lo psicológico, ya estamos hablando de aspectos tanto, nuevamente, la amplia diversidad del ser, en lo biológico, en lo psicológico, en lo emocional, etcétera, etcétera. Las obras arquitectónicas se convierten en arquitectura en tanto son habitadas. Por ahí podríamos encontrar en diferentes discusiones, y de pronto una coladera puede convertirse en
la casa de alguien, ¿podría adecuarlo? Sí, pero que tiene las condiciones de habitabilidad para que este sea una casa, no. Esa es una diferencia y podríamos encontrar varios puntos para discutir ello. La arquitectura, al ser la capacidad de diseñar espacios donde el ser humano puede expresarse y vivir libremente, un buen arquitecto puede darle vida a un espacio, a un vacío, o conjunto de espacios, una ciudad. Pero es el dueño, o la gente, o la comunidad, o el barrio, el que tiene que darle el alma para apropiarse de ellos. Eso es muy importante. Siempre será la gente la que va a hacer que estos espacios se ajusten a sus necesidades y no al revés. A partir de esto, vamos a tomar en nuestras diferentes críticas y arquitectónicas, si los casos de estudios que estaremos revisando a lo largo del cuatrimestre, semestre, si estamos buscando o se está identificando espacios inertes, rígidos, en donde el ser llega a adecuarse a estos, o es al revés, y son espacios dinámicos, espacios abiertos. Lo vamos a ir viendo, ¿ok? Por lo tanto, si hablamos de condiciones mínimas de habitabilidad, podríamos encontrar diferentes aspectos, pero aquí trato de poner algo muy general. Primero, esta triada fundamental que es la relación función, forma, estructura, que es aspectos básicos de la arquitectura. Siempre tenemos que recordar que este trinomio, esta triada, como la quieran llamar, siempre debe de girar en torno a la dinámica espacial. ¿Cuál es la dinámica espacial? Tener al ser, las necesidades del ser, las actividades que nacen a partir de las necesidades, y cómo estos espacios son los contenedores de las actividades que satisfacen las necesidades del ser. Esa es la dinámica espacial y es esencial que no olvidemos ello. Para que un espacio pueda tener las condiciones mínimas de habitabilidad, punto número 1, esta triada debe de responder a los espacios y las necesidades que se buscan cumplir en ese espacio. Si es un espacio de oficinas, pues ese espacio debe de dar pie a que haya un desarrollo de las diferentes actividades de oficina. O si es un museo, o si es una casa, o si es un hotel. ¿Ok? Luego, el confort. El confort son esas características que debe de tener el espacio para que el ser se sienta a gusto, se sienta que está adecuado a las condiciones climáticas, etc. Por lo tanto, podemos hablar de un confort térmico, de un confort visual, de un confort acústico, de una adecuada calidad del aire interior, y ahora con la pandemia es más que necesario, que sea un espacio seguro. Muchas veces la seguridad es un tema de percepción. Puedes tener un gran ventanal y de pronto sentir que alguien te mira, o que de pronto alguien se puede meter en las noches. Y a lo mejor con aspectos como poner barrotes o hacer ventanas con una disposición de la manguetería que dé cierta protección en lo perceptual, eso hace que la gente se sienta tranquila. Eso también es un confort, sentirse a gusto. Podemos hablar también de la flexibilidad. Este tema es uno de los más importantes hoy en día. No porque antes no lo haya sido, pero un espacio será cómodo en medida de que éste se adapte a las diferentes necesidades que se tengan. Si de pronto ahorita quiero que sea un comedor, pero quiero que en las tardes este comedor se ajuste a una especie de sala, estancia, y que los fines de semana se convierta en una especie de lugar donde pueda reunirme con mis amigas, mis amigos, y podamos ver películas, pues estamos hablando de 3 actividades que van de la mano, pero que tienen ciertas diferencias. ¿Cómo el espacio nos va a permitir eso? Eso también es un tipo de confort. Es importante que las condiciones mínimas de habitabilidad estén los aspectos de salud, los aspectos que propicien una sana vivencia del ser. Y aquí es muy importante un adecuado manejo de materiales. Si yo tengo una cubierta de lámina, sé que a la larga me va a generar problemas de confort y también de salud.
un manejo adecuado de la luz natural. Es muy importante tener un adecuado asolamiento. Aprovechar de mejor forma o de la mejor forma posible la incidencia del sol o evitarla. Lo mismo pasa con el ruido y con el aire. Si estoy sobre una avenida muy transitada, ¿cómo le hago para que no a cada rato esté escuchando el claxon? ¿Me puedo acostumbrar a lo largo del tiempo al ruido? Sí, pero de pronto eso puede llegar a generar un problema de salud. O del aire. ¿Cómo puedo generar espacios ventilados? Y hoy en día, con el tema de la pandemia, insisto, es muy importante esto. Y finalmente, esta relación que les había comentado del entorno. Hay ciertas cosas que se pueden controlar, sí, pero hay ciertas cosas en donde nosotros nos tenemos que adecuar. Y aquí tiene que ver mucho con el medio ambiente. ¿Cómo puedo yo aprovechar la energía? Esta energía renovable. ¿Cómo puedo yo aprovechar diferentes materiales? Tanto de construcción de mi envolvente como de los muebles. ¿Cómo puedo yo aprovechar el agua? ¿Cómo puedo no contaminar el agua? ¿Cómo puedo aprovechar o reciclar los residuos? ¿Cómo hago el manejo de los residuos? O simplemente me olvido de ellos y hay que contamine, no sé, el río. Y el control del ruido también es muy importante. Tanto el ruido que me rodea, pero también el ruido que yo voy a generar. Entonces, si nosotros hablamos de estas condiciones mínimas, podríamos hablar en lo general de la habitabilidad. Cómo poder generar espacios más habitables o mejor habitados, o espacios con mejores condiciones de habitabilidad. Sería la forma adecuada de expresarlo. Y esta es la grafiquita que les decía, que es un texto de Adolfo Gómez Amador, que se llama Sostenibilidad y Habitabilidad. Y me gusta porque sintetiza un tanto lo que hemos visto. Nos habla de esta relación, recordando que la maestra Mónica nos decía que la arquitectura es el medio de generar habitabilidad en los espacios. Entonces, si se habla de que la habitabilidad es una interfaz entre el sujeto, o sea, el habitante, y el objeto, o sea, los edificios, los espacios, aquí es muy importante la relación que va a existir entre la arquitectura con el entorno contextual, la cultura, la ciudad, el medio ambiente, y veremos cómo esta dinámica espacial va a tener condicionantes y restricciones, limitaciones, etcétera, tanto en las necesidades individuales del ser como en los factores exteriores, lo político, lo económico, lo social, lo urbano, ambiental, etcétera, que va a ir modificando esta relación sujeto-objeto, que va a ser a través de la habitabilidad. Aquí tenemos un gráfico. Creo que borré por ahí una imagen. Bueno, lástima, aquí se veía el esquema del ser en relación con su casa, cómo su casa se podía ver con el entorno de su calle, de la calle con el barrio quizás con un mayor distrito, con una alcaldía en el caso de nosotras y nosotros, de pronto con la ciudad y luego con el entorno natural que nos rodea, etcétera, etcétera. Lo pondré más adelante en otra presentación cuando retomemos nuevamente el tema de la habitabilidad urbana, seguramente en la siguiente sesión o en 2 sesiones. Aquí hay un esquema de un libro que es El Vitruvio Ecológico, que es muy interesante, seguramente lo consiguen por internet, si no de todos modos no está tan caro, bueno, no sé si está caro, es de la Gustavo Gili, sí es un poquito caro, pero está muy interesante porque te hablas de ciertas estrategias de cómo generar habitabilidad o aspectos de la habitabilidad en cuanto a el aprovechamiento del viento dominante, alturas, etcétera. Y aquí podemos ver en este gráfico cómo hay ciertos esquemas que está planteando, como el movimiento de ciertas ventanas en pivote, o la incidencia o el reflejo de la luz en ciertos ángulos de la casa, o cómo aprovechar mediante esta ventilación por convección y generar espacios más frescos en el interior. Algo que sí podemos decir que somos afortunados por donde vivimos es que el clima no llega a ser tan extremoso como en otras regiones
del mundo, podríamos nosotros no tener un equipo de aire lavado, de aire acondicionado. Quizás ahora por la pandemia surge de forma emergente, pero no lo necesitamos. Si nosotros preveemos unos adecuados materiales, adecuadas alturas, adecuadas dimensiones, y un adecuado emplazamiento, orientación de nuestras construcciones, podríamos nosotros no evitarnos tener equipos de aire acondicionado, etcétera, etcétera, y otras alternativas tecnológicas que encarecen la construcción, filtros, películas, etcétera. Y eso es algo muy importante. Bien, regresando en una segunda parte de la sesión, vamos a continuar con esto que nos dice nuevamente la maestra Mónica y comenzamos a ver algunos casos. Muchas gracias y en breve continuamos.